Parte 2.2. Libertad y mal en Dios. Del mayor entre todos los problemas, el de la esencia divina, se puede obtener algún conocimiento a partir de la revelación y de la contemplación de las realidades mundanas que, en su finitud, guardan una huella del Creador. Es el camino eterno del que el hombre recorre, sendero tanto más sólido cuanto mejor se evita el equívoco de interpretar la vida íntima de Dios, proyectando en ella categorías que solo valen para lo finito, y con cuya extrapolación se comprometería la infinita distinción entre Dios y el hombre. ¿La nueva teología de Parison evita semejante riesgo? En realidad, concibe a Dios mediante la categoría de libertad, y más exactamente mediante la de libertad de elección, y nada más. Bajo el influjo de Schelling, toda la amplitud de la libertad se reduce a la libertad de elección, que se ejerce entre objetos distintos u opuestos. Dios, que no es el bien sino elección del bien, escoge teniendo ante él el bien y el mal. La base es una idea tensional, polar y agónica de la vida, sin duda irrefutable cuando se aplica a lo finito. Pero, apoyándose en ella, se considera que la elección que contempla la posibilidad de lo negativo y del mal resulta mucho más luminosa para Dios que la existencia necesaria y sin sombras. Definida por la elección, la naturaleza o existencia divina consiste en la victoria sobre el mal y sobre lo negativo. Uno y otro hacen de motor dialéctico del carácter procesual del absoluto. La verdad es que deja un tanto perplejo semejante planteamiento, que parece conducir a una definición de Dios en función del mal, y más asombran todavía expresiones como la siguiente: el mal es contemporáneo con Dios, es Dios quien lo ha instituido y lo ha introducido. Parece obvio que aquí no se salvaguarda la absoluta inocencia de Dios respecto al mal. Si el mal existe ya cuando sobreviene el hombre, este no podrá ser su causa primera y única, sino solo quien lo despierta o suscita. No parece difícil prever la repercusión de semejante planteamiento sobre el tema de la salvación. Resulta en verdad arduo concebir un Salvador. Si Dios en su propia positividad es provocación y casi sugerencia a una rebelión humana. En esta hermenéutica que avanza et si diabolus non daretur, aunque el diablo no sufre, la presencia del adversario o del tercero que induce al hombre a la desobediencia serviría, por el contrario, para tomar más cósmica la aventura del mal, para introducir elementos de diferenciación en la dialéctica de la libertad finita y en la determinación de la responsabilidad del hombre, débil, herido y tentado. A mi parecer, las expresiones que acabo de citar son erróneas, pero prácticamente inevitables una vez que se toma como guía la nueva ontología de la libertad. La pregunta es si la libertad, y especialmente la divina, se agota en la elección. Una reflexión más profunda de la naturaleza de la libertad descubre, junto a la libertad del arbitrio, que elige entre objetos distintos otra forma de libertad, la libertad de espontaneidad, de independencia, de autonomía y de exultación, como expresión y florecimiento del propio ser, mientras para el hombre la libertad de espontaneidad es una conquista muy ardua. La libertad divina es esencialmente libertad de espontaneidad, de independencia y de exultación, puesto que en él se identifican misteriosamente libertad y necesidad. En consecuencia, la infinita necesidad con que Dios existe, se ama y se conoce a sí mismo, coincide con la infinita libertad de independencia. Libertad divina significa que se encuentra impelida solo por sí misma y en virtud de sí misma, y no por objetos externos. De ahí que su libertad de elección, que se ejerce en relación con las cosas y cuya manifestación más alta es la creación, tiene lugar entre objetos que no son preexistentes, sino que el propio Dios pone. Dios es libertad de exultación e independencia. Es un ilimitado exultar en y del propio existir substancial. Y por eso, semejante libertad de exultación no constituye sino otro nombre para la sobreabundancia del ser divino.
En el infinito océano del ser de Dios, siempre antiguo y siempre nuevo, luz sin ocaso y aurora perenne, la libertad divina es idéntica a su existir. Es el libre y necesario ponerse de su ser, en una infinita espontaneidad que resulta, a la par, infinita autonomía e infinita necesidad. El nombre más apto para semejante libertad, de autosuficiencia o independencia, es el de libertad de aceidad, por cuanto Dios no se encuentra determinado por nada exterior a Él. Si se hace depender la inmanente vida divina de objetos exteriores a ella, se hiere el sello celoso de la trascendencia, es decir, su libertad de aceidad, que es la única que le conviene. Si, por el contrario, se la hace dependiente de dualidades interiores a ella, queda menoscabada su absoluta simplicidad. En consecuencia, se queda muy por debajo del misterio de la libertad divina cuando se la asimila solo a la libertad de elección. Se trata de un antropomorfismo en el sentido de que se piensa que Dios elige cómo lo hace el hombre, teniendo ante sí objetos o alternativas preexistentes, o bien que está sujeto a la lucha entre el bien y el mal propia de la libertad creada, pero no de la increada. En la concepción que Parison tiene de Dios, parece imponerse una indebida proyección de lo humano sobre lo divino. Aun cuando la intención sea muy distinta a la del humanismo ateo de Feuerbach, nos encontramos con un paradigma similar, por cuanto el secreto de la teología sigue siendo la antropología. ¿Acaso también ahora nos estamos moviendo dentro de la unidad romántico-idealista de finito e infinito? En cualquier caso, no se respeta la forma fundamental de la teología apofántica, que prohíbe aplicar a Dios lo que es válido para el hombre. Expresiones como Dios ha querido existir, Dios es elección, que se intentan hacer pasar como nuevas definiciones de Dios, difícilmente ocultan su carácter antropomórfico. En consecuencia, la ontología de la libertad que caracteriza la última fase del pensamiento de Parison se muestra como una ontología de la libertad humana de elección, precipitadamente proyectada en Dios. Todo ello parece estar unido al schellingiano concepto de Dios como unidad viviente de fuerzas, en las que existe un sustrato independiente de realidad, que se une a un existir. En la línea Schelling-Parison se excluye la posibilidad de que pueda darse vida sin lucha, vida pura de un acto puro. Como consecuencia, se introduce la potencialidad en Dios y queda comprometida la posibilidad de distinguirlo radicalmente de las cosas, por cuanto uno y otras se encuentran igualmente compuestos de actos y potencia. En Dios nace así una temporalidad del antes y del después, por la que la historia se introduce en lo eterno. Tal es, pongo por caso, la lucha con la que afronta el mal, lo vence y lo supera. De acuerdo con ella, no solo se introduce una historicidad originaria en el absoluto, sino que éste pasa a ser concebido en dependencia de un sistema de fuerzas y ha de encontrar dentro de sí algo que se le oponga, con el fin de llegar a ser sí mismo y de imponerse y pasar a un más alto grado de actualidad. En definitiva, en el hecho de que no sea ni el uno ni el simple, encontramos la raíz de la ambigüedad divina, a menudo sostenida por Parison. Ciertamente, como consecuencia de la idea de que en Dios existe una forma de dualidad, o al menos una huella o un recuerdo de ella, parece introducirse en la concepción de Parison una dimensión gnóstica. Con todo, no puede incluirse por completo en el gnosticismo su meditación sobre el mal, y menos todavía sus reflexiones sobre el sentido redentor del dolor y del sufrimiento. Como observa Jonas en su conocida obra El Gnosticismo, existe una forma de gnosis que le define convencionalmente como sirio-egipcia, que tuvo su culminación en el sistema de Valentino, pues bien esta gnosis pretende poner el origen de las tinieblas y por ende en la fractura dualista del ser, en el interior de la propia divinidad y por tanto intenta desarrollar la tragedia divina, la necesidad de salvación que de ella se deriva y la dinámica de esta salvación como una consecuencia de sucesos en el seno de la divinidad. A una posibilidad de este tipo parece aludir la lucha intradivina entre el bien y el mal,
en la que según Parison, Dios escoge el primero, pero de donde no excluye la posibilidad de que venza el segundo, y donde además tenemos presentes ambos extremos. Dios debe conquistar la unidad mediante la superación de la dualidad, que de algún modo le es inmanente, lo acecha y nunca acaba de ser vencida, por cuanto siempre deja en él su huella. No se trata aquí, como en el maniqueísmo, de la existencia de dos principios extremos y opuestos, sino de la presencia de la dualidad en el interior de la unidad. Nemo contra Deum nisi Deus ipse. Nadie está contra Dios, sino Dios mismo. Recuerda a menudo el pensador de Fall d'Aosta, apelando a una especie de stasis y de revuelta existente en el absoluto. Se podría añadir que en la nueva teología de la que estamos tratando se lleva a cabo una reformulación del maniqueísmo. No es necesario recurrir a un principio del mal por cuanto el mal está ya en Dios. La oposición entre dos principios extremos se transforma en una lucha en el interior de un solo principio. La concepción de la ambigüedad originaria puede satisfacer las justas exigencias del maniqueísmo, evitando al tiempo sus clamorosos inconvenientes. Con la asunción del mal en Dios, el mal acaba por revestirse con prerrogativas divinas, inaceptables para su reflexión y capaces de proveerlo de un esplendor oscuro y tenebroso, que puede despertar en la debilidad humana morbosas connivencias. Semejante concepción, que defiende una omnipresencia envolvente del mal, una capacidad de introducirse trágicamente en la existencia, revela una extremada sensibilidad luterana. Y así, el sentido agudísimo, aplastante, agobiante de la omniculpabilidad humana reclama, como su necesidad pendant, el tema del absoluto fracaso de la creación. Esta solo podrá ser redimida, en fin de cuentas, por el dolor de Dios y por el de los inocentes, que vienen en ayuda de la falta de sufrimiento, desproporcionada a la enormidad de la culpa que circula por el cosmos. Esta distancia entre culpa y pena no queda en modo alguno salvada solo con el dolor de los culpables, que lo son absoluta y completamente, culpables sin remisión, sin excusas, sin posibilidad de recurso, por cuanto la responsabilidad humana no se muestra atenuada por la intervención del tentador, del adversario. Semejante enormidad del mal, a la que corresponde un exceso de sufrimiento y maldición, no encontraría una confirmación suprema en la muerte de Cristo en la cruz, en la muerte de quien fue hecho pecado y condena, aplastado por un sufrimiento infinito. En los escritos de Parison, las rápidas, penetrantes y significativas alusiones a la muerte de Jesús parece que se mueve por este camino. Interpretación posible e incluso acostumbrada, aunque quizá no la más profunda, sobre la cruz. Por nuestra parte, nos atrevemos a sostener, siguiendo a una larga tradición mística, que Cristo no ha muerto por un exceso de dolor, desfigurado, martirizado, anulado por el sufrimiento, sino por un exceso de amor. Jesús entregó el Espíritu en un éxtasis de amor que, mediante un acto supremo de libertad amorosa, ha superado el alma del cuerpo y la ha vuelto al Padre. No existe solo la muerte por dolor, sino también la muerte por amor. Por amor, el Verbo Divino se aprestó a dar vida humana a todos los hombres, queriendo con libre entrega y dilección la ruptura o separación total del alma del cuerpo. ¿Acaso aluda a ello la misteriosa expresión que encontramos en San Juan 10:17? Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Interpretación que aleja y devuelve sus auténticas proporciones al angustioso exceso del mal, en que se ve envuelta la otra perspectiva, y que arroja sobre la cruz una luz más decisiva de esperanza y de liberación.